Dios les bendiga, bienvenido a día número 15 de la Biblia en un año. Hoy nos toca Lucas capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Lucas 3 comienza con la descripción por Lucas del ministerio de Juan el Bautista, a quien le dedicó una gran parte del primer capítulo de su libro. Por el lujo de detalles que nos ofrece Lucas en cuanto al tiempo de este acontecimiento en capítulo 3, podemos determinar que esto sucede entre el año 29 o 30 AD. Noten bien que Lucas especifica dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Religiosamente, Anás era el sumo sacerdote legítimo, pero su abuso de la ley de blasfemia, habiendo apedreado a muchos hasta la muerte, hizo que Roma interviniera en los asuntos del templo, asignando a Caifás como sumo sacerdote político. Por esto es que Jesús es juzgado en casa de Anás, pero acusado delante de Pilato por Caifás. Lucas utiliza la profecía de Isaías 40 para afirmar el ministerio de Juan el Bautista, pero a la vez para afirmar las palabras de Zacarías grabadas en Lucas capítulo 1, verso 76. Noten que el mensaje de Lucas inicia de inmediato con la proclamación de la generación de víboras. Aunque no hemos cubierto aún el Génesis, es probable que esta declaración de Juan el Bautista, luego utilizado por Jesús mismo, haga referencia a Génesis capítulo 3 y versículo 15 y es indicativa de la obra malvada de los religiosos en Jerusalén. El segmento de las preguntas hechas a Juan y sus respectivas contestas todas tienen su relación a lo que se ha de hablar luego en el libro. Primeramente, la contesta sobre las túnicas, cual va mano en mano con Lucas capítulo 6, versos 29 al 30. Segundo, la contesta a los publicanos, cual va mano en mano con la historia de Zaqueo en Lucas 19, 1 al 10. Finalmente, la cuestión de los soldados, cual va mano en mano con Lucas capítulo 23 y verso 34. Y más estrechamente al Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 11 al 15. Lucas menciona la distinción de Juan ante el pueblo de que él no era el Cristo, sino uno que le preparaba el camino al Mesías. Lucas, al igual que Mateo, nos ofrece detalles del bautismo de Jesús, pero con una distinción muy importante. Mientras que muchos piensan que la descripción del Espíritu Santo en el bautismo de Jesús fue una referencia simbólica, Lucas define en el verso 22 que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal como paloma. De nuevo leemos acerca de la afirmación del Padre sobre Jesús en su bautismo. El capítulo termina con la genealogía de Jesús según se creía ser su padre, José, marido de María. En gran parte, esta genealogía es similar a la genealogía ofrecida por Mateo, pero tiene una notable distinción en la generación de David. En vez de seguir el linaje de Jesús por Salomón, Lucas sigue la línea por otro hijo de David llamado Natán. Este es un detalle importante en relación a 2 Samuel capítulo 7, donde Dios promete que un descendiente de David estaría eternamente sobre el trono de su reino. Muchos, incluso Salomón mismo, pensaban que Salomón fuera el cumplimiento de esa profecía, mas el linaje de Salomón terminó destruido por desobediencia. Lucas traza entonces la historia de Jesús por Natán, haciendo de Jesús el cumplimiento verdadero de 2 Samuel. Capítulo 4 comienza con la tentación de Jesús en el desierto. Noten bien que en contraste a como Mateo nos habla acerca de este acontecimiento, Lucas se alinea con el pensamiento de Marcos que la tentación de Jesús fue constante durante el tiempo de su ayuno. Las tres tentaciones mencionadas en el capítulo son tentaciones particulares, pero no las únicas que padeció durante su tiempo en el desierto. Noten bien que la respuesta de Jesús es mediante las escrituras. Incluso cuando responde al diablo, dicho está, es una referencia a Deuteronomio capítulo 6 y verso 16. El ministerio de Jesús comienza en Galilea, pero Lucas nos menciona su enseñanza en la sinagoga en Nazaret como el inicio oficial de su ministerio público. Lucas nos menciona la lectura por Jesús del rollo de Isaías en lo que hoy conocemos como Isaías 61. Luego de haber leído la porción ante sus conciudadanos, Jesús proclama que la palabra se cumplía frente a ellos. Jesús reconoce frente a ellos que ningún profeta es sin honra, sino en su propia tierra.
Dice esto porque todos se preguntaban cómo sería que Jesús adquirió tal conocimiento de las Escrituras, habiendo escuchado las maravillas que había hecho en Capernaum. Mas aún Jesús les explicaba por el Antiguo Testamento ejemplos de los profetas quienes hicieron grandes maravillas fuera de Israel. Tal es la reacción del pueblo ante sus palabras que los mismos de su pueblo, es decir, los mismos de Nazaret, deseaban desempeñarlo, es decir, tirarlo por el arrisco hasta abajo. El próximo segmento trata acerca de la reprensión de un demonio de un hombre en Capernaum en el día del sábado. La conversación entre el demonio y Jesús nos hace entender la autoridad de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Igualmente, debemos notar la confesión del demonio de que Jesús era el Santo de Dios. Lucas probablemente incluye este punto para reforzar su concepto de la ignorancia de Israel en cuanto a la persona de Jesús, en contraste al reconocimiento del reino de las tinieblas de quién era Jesús. El capítulo termina con la sanidad de la suegra de Pedro y la sanidad de muchos más esa misma noche, quienes fueron traídos a él. Fíjese bien que los demonios echados fuera durante esa noche también hablan similarmente a la descripción anterior. Capítulo 5 comienza con la descripción de la pesca milagrosa. Deben notar que esta historia es relatada en Mateo capítulo 4 y en Marcos capítulo 1, pero con menos detalle. Jesús utiliza la barca de quienes serían sus primeros discípulos para enseñar en la orilla del mar de Galilea. Luego de la enseñanza les instruye a echar las redes de nuevo en el mar para pescar. Esta instrucción de Jesús es interesante por varios motivos. Primeramente, porque los hombres acababan de pescar toda la noche. Segundo, porque estos hombres eran pescadores profesionales, mientras que Jesús, según pensado, era carpintero. Tercero, porque había otros barcos adjuntos y la pesca es un asunto delicado en cuanto al movimiento de las aguas. No obstante, el milagro se hace y luego leemos acerca de cómo Jesús llama a sus primeros discípulos. Luego, Lucas nos relata la historia de un leproso sanado por Jesús. El caso de este leproso es interesante porque nos dice Lucas que este leproso estaba en la ciudad. Por ley, los leprosos eran aislados y echados fuera de la ciudad. No era lícito que este hombre estuviera en la ciudad, y mucho menos que se acercara a Jesús o a cualquiera. Semejante a la mujer con el flujo de sangre en Marcos 5, este hombre recibe un milagro del Señor siendo limpiado de su lepra. La próxima historia que nos relata Lucas es el de los 4 hombres quienes bajan al paralítico por el techo. Ya que hemos hablado acerca de esta historia en los previos evangelios, déjame notar en este cuento de Lucas el uso del término hijo del hombre en referencia a Jesús durante esta historia y actualmente durante el resto del evangelio de Lucas. Recuerde que Lucas era griego y que la audiencia de Lucas es primordialmente griega. Los griegos como cultura estaban constantemente interesados en hallar la perfección humana. Es el motivo de tantas estatuas del cuerpo humano durante el periodo helenístico. Lucas, conforme a su cultura, presentará a Jesús en su evangelio como el hombre perfecto, dando importancia a sus atributos físicos y también a las sanidades físicas cuales opera. Lucas después menciona el llamamiento de Leví, quien conocemos ser el discípulo Mateo, de su lugar en los bancos del tributo. Noten que en la cena en casa de Leví, Jesús dice que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Si se acuerda en el capítulo 4, cuando predicaba Jesús en la sinagoga en Nazaret, también utilizó un refrán médico. Médico, sánate tú mismo, cúrate tú mismo. Esto puede ser porque Lucas en sí era médico y estaba familiarizado con estos refranes, se les recordaron y se le fueron mucho más fácil entonces incorporar en su historia. El capítulo termina con la pregunta sobre el ayuno de los discípulos de Jesús en contraste a los discípulos de Juan. Los discípulos de Jesús no ayunaban y los discípulos de Juan sí. Esto fue a causa de murmuración entre muchos y Jesús aclara el asunto diciendo que mientras estaban con el novio, ninguno ayunaba. Esto es una referencia a las bodas judías en las cuales se guardaba ayuno antes de la venida del novio a las bodas. Una vez que llegara el novio, comenzaba la fiesta y cesaba el ayuno.
Cantares capítulo 5, verso 8 hace referencia al sentir de desesperación por la ausencia del amado. El ayuno para los que preguntaban era símbolo de arrepentimiento y de luto, según su uso en el Antiguo Testamento. Pero Jesús les mostraba un nuevo modelo, por ejemplo, lo que está hablando acerca del vino nuevo y del vino añejo. Él enseña un nuevo modelo del ayuno, en el cual el ayuno sería en anhelo del regreso del novio y no solamente en arrepentimiento de pecado y de luto. O sea que Jesús estaba enseñando un nuevo camino, algo distinto a lo que habían aprendido en cuanto a lo que es el ayuno. Y así en adelante, pues Lucas va a utilizar esta historia para seguir demostrando las cosas nuevas que Jesús le enseña al pueblo mediante su ministerio, en contraste a lo que habían aprendido en la ley. Así que eso es Lucas capítulo 3, 4 y 5. Mañana nos veremos otra vez por esta parte. Dios me los bendiga, Dios les guarde.